12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición meridiana de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez está en la producción y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo e inmediatamente comenzamos con esta ronda informativa. Al menos 20 venezolanos habrían sido expulsados ayer de Trinidad y Tobago en un nuevo caso de deportación arbitraria, según lo denunció la coordinadora de comunicaciones de la Oficina de la OEA para la Crisis Migratoria Venezolana, María Fernanda López. La comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto, aseguró la funcionaria. Fueron deportados, querían ir hacia Venezuela y fueron detenidos cuando iban a tomar la embarcación y luego cuando finalmente iban a salir de nuevo, salen en esta embarcación hacia Venezuela y no se sabe nada de ellos. Sus familiares dicen que no tienen mayor información y que la embarcación no ha llegado aún a aguas venezolanas. Entonces, en general, bueno, esto no es algo nuevo, pero es algo repetido y es una política que ya preocupa y el naufragio tiene que encender todas las alarmas y las personas que aparecieron fallecidas para que finalmente la comunidad internacional tome cartas en el asunto y que todas las presiones que se tengan que hacer pues se hagan de manera que la política de Trinidad y Tobago hacia la migración venezolana cambie. Porque esto no es algo simplemente de un caso que hay que hacer las investigaciones y hay que dar con los responsables, sino de que tiene que haber un giro de 180 grados de la política de Trinidad y Tobago hacia los migrantes venezolanos. La responsable de comunicaciones de la oficina de la Secretaría de la OEA para la crisis de la migración venezolana no descartó que el caso del naufragio ocurrido en las costas de Güiria y la política de Trinidad y Tobago hacia los migrantes venezolanos sea discutido en el Consejo Permanente de la organización. Es un caso que, como bien sabes, ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya OIM y ACNUR pues también desde Naciones Unidas han elevado la voz. Y sí, puede que esto se discuta en el seno de la OEA en los próximos días. Sabemos que el embajador Tarre, el embajador de Venezuela ante la OEA, maneja por supuesto toda esta información y es algo que se quiere llevar al Consejo Permanente, pues es muy delicado lo que están viviendo los migrantes y refugiados venezolanos que están siendo devueltos y que están expuestos también a estas redes de criminales y el peligro que representa navegar estas aguas sin las condiciones adecuadas. Una eucaristía en recuerdo de los migrantes venezolanos fallecidos durante el naufragio de este fin de semana celebraron los habitantes de Güiria en horas de la noche de este lunes, tal y como lo reflejó un video publicado por el diputado Carlos Valero de la Comisión Especial para la Investigación de Embarcaciones Ilegales que salen de nuestro país. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La cifra de víctimas mortales en el naufragio en las costas del estado Sucre habría aumentado a 21. Según lo informó en sus redes sociales el diputado por esa entidad, Robert Alcalá. Ya fueron identificados 19 hermanos venezolanos de los 21 cadáveres encontrados. Faltan por identificar 2 adultos de sexo masculino, escribió el parlamentario en su cuenta en Twitter. En Venezuela, la crisis humanitaria compleja es la principal razón para abandonar el país, según lo confirmó David Liqueri de la organización Equilibrium Sende, a la luz de la última encuesta regional a la población migrante venezolana en tiempos de pandemia. El experto destacó que a pesar del impacto económico de la epidemia en los países acogida de América Latina,
8 de cada 10 migrantes aseguraron que siguen enviando remesas a sus familiares en nuestro país. Es un tema humanitario, porque el tema que no tengas acceso a alimentos, que no tengas acceso a comida, es un tema es humanitario. Se trata de, ya hay varios informes de la ONU lo han dicho, una violación sistemática de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra dentro del país. Y hay un tema que era bastante interesante al principio de la pandemia, que se hablaba mucho de los retornos de migrantes dentro de Venezuela, pero vemos que el saldo de migración sigue siendo positivo. Como bien comentabas en la apertura de la entrevista, las proyecciones de migrantes sigue creciendo si no se soluciona el problema de raíz, que es el problema dentro de Venezuela. Otro dato interesante que evaluamos para conectar esto fue ver la tendencia de cómo se iban moviendo las remesas. Vemos que 82% de los migrantes reciben menos salario, una gran cantidad deja de percibir salario, pero aún así, a la fecha, 8 de cada 10 venezolanos en Latinoamérica envían remesas, aunque sea en menor cantidad, pero las envían a la población dentro de Venezuela. Para David Liqueri, la comunidad internacional debe entender que la migración venezolana se transformó en un problema para todo el continente y debería ser abordado con un enfoque regional. No puedes obviar que hay un gobierno totalitario dentro de Venezuela que está causando esta migración. Lo que siempre recomendamos y lo que estamos tratando de hacer como centro de investigación es tener un enfoque regional. Es decir, se tienen que articular tanto gobiernos como sociedad civil como actores privados, no solamente de manera independiente cada país, sino tener una coordinación regional para ver cómo afrontar esta temática. Por suerte hubo una gran donación por parte o créditos por parte de la comunidad internacional para afrontar esta crisis migratoria y ayudarlos, pero la implementación de esto va a ser muy clave. Es realmente que se logren cambios sustanciales con estos esfuerzos que se están haciendo para insertar mejor a la población migrante, va a ser lo que va a definir si se logra con éxito un periodo de mediano plazo o va a ser un problema que va a perdurar por más tiempo. Como trascendente, calificó el fundador de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que halló elementos suficientes para señalar que se han cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela. Es la primera vez que un gobierno latinoamericano en ejercicio es calificado de este modo, destacó el jurista. Y adicionalmente señala como responsables o como presuntos responsables a diversos organismos de seguridad del Estado, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, el CONAS, la Guardia Nacional y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y adicionalmente incluye a individuos, haciendo alusión directamente a los llamados colectivos, de modo tal que ya se están indicando responsabilidades y además se dice que se quiere analizar a los máximos responsables de esos organismos, es decir, no a los subalternos. Y esto es importante también porque en la tesis del gobierno es sacar algunos pocos expedientes que tienen por ahí de algunos funcionarios subalternos y hacerlos pasar como que en Venezuela se estaría entonces, gracias a esos expedientes, haciendo justicia por las violaciones de derechos humanos, cuando en realidad, como la misma Fiscalía ha indicado, lo que le interesa a la Corte Penal Internacional es determinar quiénes son los máximos responsables de esa situación. El abogado aseguró que a finales de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría anunciar si el caso de Venezuela pasa a la siguiente fase por crímenes de lesa humanidad y se abre definitivamente una investigación contra los responsables de estos hechos. La última noticia de este informe es que señala que esperan que este examen preliminar sea terminado en la primera parte del año 2021, cosa que es una noticia que para nosotros era inesperada, porque la fiscal se está yendo, ella termina su periodo el año que viene. En este mes de diciembre se escoge a su sucesor o sucesora y no se esperaba, pues se esperaba que se pasara el testigo al próximo fiscal y que este continuaría la averiguación, pero al decir que ella piensa cerrar el examen preliminar en el 2021, quiere decir entonces que para ese momento se va a determinar ya en concreto si se va a presentar o no un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santa Cruz,
explicó que si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicia una investigación formal sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela, podría emitir órdenes de aprehensión contra los responsables. En la investigación sí se van a ir a casos concretos y a individuos contra quienes incluso se podrían hacer solicitudes de órdenes de aprehensión por parte de la Corte. Pero bueno, esos serían ya procesos que se adelantarían en la investigación, en donde, como les decía, la diferencia principal es que hasta el momento hemos visto la situación global y a partir de la investigación sí se verían casos particulares. Las víctimas tendrían ya ese carácter de víctimas, tendrían representantes dentro de la misma corte que se designarían por la corte y pues se inicia un proceso en donde quienes van a ser considerados los imputados tendrán derecho a la defensa y el resto de las garantías que el ordenamiento en materia de derechos humanos establece y pues en consecuencia habría ya esas personas sabrían que son ellos los que están siendo investigados y tendrán acceso correspondiente a la causa en general. El Programa Venezolano de Educación y Acción Provea calificó como un avance importante el informe presentado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que nos acerca a la posibilidad de abrir investigaciones sobre los crímenes que se han perpetrado en Venezuela y sus autores. En otras informaciones, la ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, Egle González Lobato, rechazó la equivocada estrategia del régimen de Nicolás Maduro de judicializar a los partidos políticos de oposición para instalar una Asamblea Nacional oficialista. ¿Dónde está el mapa político ahorita? ¿Dónde? Tenemos prácticamente todo el oficialismo agarrado 155 diputados. Aumentaron el número de diputados sin ningún criterio técnico y contrario a la Constitución, como fue el artículo 86, la Constitución del 99, que decía que un 1.1% era lo que correspondía a cada diputado por población. Entonces, ¿cuál es el resultado ahorita? Pues muy grave, porque se quiso hacer tierra arrasada, se quiso sustituir a la oposición y efectivamente eso no ocurrió. ¿Y no ocurrió por qué? Porque los venezolanos decidieron que eso no era así. En materia internacional tenemos que el presidente ruso Vladimir Putin felicitó este martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, después de que Biden ganara la votación del colegio electoral que determina oficialmente la primera magistratura norteamericana. En otras noticias, la vacuna de BioNTech y Pfizer podría recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento el próximo 23 de diciembre, según publicaron este martes los diarios alemanes Bild y Frankfurter Allgemeine Zeitung. En una rueda de prensa, el ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, aseguró que se trataría de una buena noticia y que contaba con esa fecha porque lo había leído en la prensa. En materia económica, el crecimiento de la producción industrial en China se aceleró hasta el 7% en noviembre en comparación con el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística publicados este martes. La producción de las fábricas en el país asiático en el mes de noviembre creció al ritmo más rápido de los últimos 20 meses, ya que la reactivación del gasto de los consumidores y la relajación gradual de las restricciones de COVID-19 en los principales socios comerciales aumentaron la demanda de los productos manufacturados del país. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en $47.46 el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en $50.68. Y en materia deportiva, los Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, líderes en sus divisiones, se medirán hoy en Maracay en una doble tanda de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ambos vienen de barrer el domingo con un destacado despliegue ofensivo. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM.